Estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Tzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tratando un tema bastante interesante, el cual está relacionado con el asunto de identificación biométrica. Identificación biométrica. Así que, pues, no somos expertos en la materia, pero sí somos usuarios. Así que, pues, nos gustaría comentar acerca de qué trata esta identificación biométrica, qué tipos de dispositivos son los que existen, para qué sirve, cuáles son sus beneficios en términos de tecnología, cómo funciona. También en torno a la protección de datos, cómo es que se da este tema de la identificación biométrica. También hablar un poquito acerca de las desventajas, riesgos. Incluso mencionar algunos países que ya están bastante involucrados con la identificación biométrica y ver si existe algún tipo de paralelismo en términos de tiempos finales también. La tecnología avanza a pasos agigantados, como leíamos en el libro de Daniel, y pues vemos a ver si encontramos algún tipo de relación, ¿verdad? Con todo esto hemos hablado antes acerca de la famosa marca que aparece en Apocalipsis, la marca de la bestia y todo este sistema en el cual estamos viviendo al día de hoy. Bienvenido, hermano Miguel, hermano Etzpi, shalom, shalom. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta oportunidad nuevamente. Hola Harold, Miguel y a todos los que nos están viendo el día de hoy, un saludo grande. Am, un tema muy interesante, sin lugar a dudas, que despierta muchas conspiraciones. No es un tema totalmente nuevo. De hecho, la identificación biométrica ha existido por décadas, ¿sí? Probablemente, no importa de qué país nos esté escuchando, algún tipo de identificación biométrica existe en su país, ¿sí? ¿Qué significa identificación biométrica? Métrica, sí, viene de medir, metro, bio, ¿sí? De biología, ciertas variantes biológicas que son utilizadas para identificar a personas, ¿sí? Estas cosas pueden ser cosas tan simples como huellas dactilares, ¿sí? Huellas digitales. Esto existe, yo me acuerdo, habiendo crecido en Argentina, a uno le toman las huellas digitales para ir a sacar su documento nacional de identidad o para sacar el pasaporte. Luego, um, en tiempos más modernos, pero qué sé yo, a partir de los 90, o especialmente en el siglo XXI, ya es muy común lo que son las fotos, se han digitalizado esas huellas digitales, también uno puede poner la huella digital sobre un vidrio, sí, eso ya sale, ¿no? Antes se hacía con tinta, ¿sí? En algunos lugares todavía se Mm. hace esto con tinta y se pone la huella digital sobre el papel, pero con los avances tecnológicos y la digitalización, todas estas bases de datos, obviamente es muy valioso poder tenerlas digitalizadas. Um, Hay también otros métodos, ¿sí? De identificación o recolección de datos biométricos. Hoy en día, en muchísimos países del mundo, el face scan, ¿sí? El escaneo de la cara, escaneo facial, que también se ha hecho incluso más detallado con el escaneo del ojo, ¿sí? Del iris del ojo. En muchos países se escanea. Esto no necesariamente causa un daño cuando la persona se está escaneando, o sea, pues muchos ya entran en todo tipo de conspiraciones. Um, Hay cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Sobre este tema. Obviamente, eh, te van a querer vender las cosas buenas, porque esa es la técnica de marketing número uno, ¿sí? Hay muchísimas desventajas, muchísimas cosas negativas que podemos desarrollar también durante el programa, pero muchísimas cosas positivas también, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, es
mucho más eficiente, ¿sí? Hacer un censo o poder sacar cualquier tipo de documento que necesites o licencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de un pasaporte o de licencia de conducir, cuando tú ya tienes eso almacenado, ¿sí? En un lugar, eventualmente a lo que quieren llegar en muchos casos es poder conectar todas estas cosas, ¿sí? Para que ese tipo de identificación sea más holística, sí que uno no tenga que ir y sacar aquí y dar todos sus datos otra vez y llenar otro formulario. Ya eres una persona que puede ser reconocida, ¿sí? A nivel estatal o nacional, eh, y podrías realizar muchísimos de estos trámites de manera mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, hay cosas positivas sobre eso, pero también hay cosas negativas, ¿sí? Y tal vez eso es lo que deberíamos presentar el día de hoy, porque no me parece que todo tenga que ser o positivo o negativo, pero lo que sí me parece, y eso siempre voy a estar de ese lado, que es que cuando un gobierno, especialmente eh, que no está en línea con los mandatos de la Torá, sí que es todos los gobiernos del mundo, toman un poder centralizado sobre algo, ¿sí? Naturalmente, el gobierno se va a corromper, porque el ser humano tiende a la corrupción, ¿sí? Eso es algo natural del ser humano. Am, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta entidad que es tan propensa a la corrupción tiene todos esos datos, ¿sí? Que forman parte de tu privacidad, ¿sí? Y los pueden utilizar de ciertas maneras que pueden ir en contra de nuestros intereses, obviamente. Eh, Hay muchísimas capas sobre esto, ¿sí? Cómo se utilizó durante la pandemia, ¿sí? Cómo puede utilizarse en distintos escenarios, ¿sí? Que pueden venir en los próximos años. Entonces, un tema muy interesante, sin lugar a dudas, y muy expectante en desarrollarlo con ustedes. Sí. Bueno, de hecho, me estaba haciendo una pregunta entre tanto te oía y es, ¿por qué la gente puede considerar esto como una amenaza? De hecho, Ujú. hay mucha gente que dice, bueno, yo no tengo nada que ocultar, todo lo que yo hago es transparente, a mí no me interesa nada que los demás se enteren, de que el gobierno se entere de qué es lo que yo compro, de qué es lo que, a qué lugares voy, no tengo nada oscuro y mi vida puede ser transparente en ese sentido. Pero lo que hay detrás de esto es, y la pregunta que debemos responder es, ¿cuál es el interés de estas entidades de tener toda esa información? Porque, por ejemplo, a mí no me interesa saber, Harold, a dónde sale y por qué sale y cuánto gasta y con quién lo gasta. Quizás a su familia le interese, a mí no. Pero sí hay entidades y hay gente que está interesada en colectar toda esa cantidad de información y la única razón, la única respuesta válida que uno encuentra ante esto es control, ¿sí? De hecho, creo que todos en algún momento hemos sido víctima, o no víctimas necesariamente, sino hemos estado bajo control en algún trabajo, bueno, en las mismas escuelas, uno cuando está estudiando tiene que cumplir ciertos horarios, tiene que informar si sale, tiene que hacer reportes, etcétera, etcétera. Entonces, no es extraño para nosotros que haya cierto tipo de control, pero el asunto es cuando esto se exacerba al punto en que te quieren limitar, y es lo que se quiere hacer ahora, ¿cierto? Mirando todo este asunto de la identificación biométrica, que como bien lo explicaba Zvi, no es solamente el asunto del reconocimiento facial, es mucho más que eso. Hay varias cosas que es importante entender. Yo creo que una de ellas es saber cuáles son los parámetros que esta gente quiere utilizar en el proceso, ¿sí?
Básicamente son 7 cosas que ellos tienen en mente cuando quieren hacer una recolección de datos. La primera de ellas es que esa característica debe ser universal, es decir, que todos los seres humanos la tengan. Segundo, debe ser algo particular, o sea, deben ser rasgos que nos distingan a unos de otros, porque todos los seres humanos somos únicos, sí. Debe ser algo permanente, es decir, debe ser una característica que la vayamos a tener a lo largo de toda la vida. Debe ser algo coleccionable también, o sea que se puede almacenar por métodos y tecnologías donde se puedan eh, accesar para luego comparar. En quinto lugar, debe tener un buen rendimiento, es decir, que estas tecnologías deben permitir hacer estas comparaciones a una velocidad muy alta, muy rápido, porque hay emergencias. Por ejemplo, si una persona llega de emergencia a una clínica y no tiene todos sus documentos allí, entonces simplemente con un rastreo, un escaneo de su rostro o la huella digital pueden en cuestión de segundos saber quién es la persona, conocer su historia, todo esto. O sea, debe ser de muy buen rendimiento. Debe ser aceptable, es la otra característica. Esto no significa que no sea, que la gente no sienta que es intrusiva, que es amenazante para ellos, ¿no? Y debe ser robusta, esta es la última característica, es decir, que sea tan sólida que evite que haya hackeos y haya sistemas de engaño para ser usados malintencionadamente. Esto, digamos, son los 7 parámetros esenciales que tienen esos sistemas y que es lo que están desarrollando en este momento. Y seguramente nos los van a vender como algo muy conveniente, porque la identificación biométrica es algo que somos nosotros. Yo no tengo que llevar una tarjeta ahora para mostrarla, ¿cierto? Yo soy el rostro que tengo, yo soy las huellas digitales, yo soy la voz, todo esto se va a utilizar, la voz, los ojos, en fin. Y si bien con el paso del tiempo hay algunas mutaciones físicas del rostro de la persona, eso está previsto por esos algoritmos. De hecho, usted puede encontrar hoy programas que le permiten ver cómo se verá usted dentro de 30 años. ¿Sí? Entonces ahí le pone unas arruguitas, le quita pelo, le hace unas variaciones, en fin, y usted se puede mirar cómo va a ser su físico dentro de un tiempo. Entonces, todo esto está previsto. Obviamente se está alimentando día tras día con toda la información que nosotros ingenuamente y voluntariamente estamos dando. Cada vez que usted sube una foto a todas estas redes sociales y todo esto, está alimentando por decirlo así, monstruo que va a coleccionar toda la información que puede ser usada para bien o para mal. Entonces, bueno, seguimos adelante. ¿Y no habrá alguna aplicación como para añadir un poquito de pelo? Me pregunto yo, bueno, Miguel. Ahora que estamos hablando de tecnología, en caso mío, que ya. Bueno, alta seguridad, fiabilidad. Se nos dice que la experiencia del usuario es práctica y rápida, que con este método parte de los beneficios de la tecnología biométrica no es transferible y que es casi a prueba de suplantación de identidad. Entonces, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Son muchas tal vez los beneficios o los pro, ¿sí? Que nos presentan, de manera que se torna bastante atractiva esta tecnología de identificación biométrica. Y yo no dudo que claro, que nos hagan la vida más fácil. Em, Siempre existe un celo, ¿verdad? Nos presentan estas tecnologías de inteligencia artificial de una manera muy sutil también. Interesantemente, usuarios de ciertos teléfonos, ciertas marcas, a la hora de ingresar a su celular o a su teléfono móvil, usted solamente oprime con la huella dactilar y ya accesa a su teléfono o me parece que creo que es el iPhone que tiene ya como una identificación también, facial, ¿verdad? Ya usted no oprime nada, simplemente el iPhone ve su rostro y usted logra accesar a Pero su la gente no tiene que asustarse de la tecnología.
¿ok? Para que la gente entienda cuál es la diferencia. Cuando yo tengo un teléfono y yo pongo mi huella dactilar para ingresar, eso queda entre yo y el teléfono, ¿sí? Y por supuesto, esto da por sentado que yo confío en la compañía, lo cual obviamente no confío, pero en la teoría, ¿sí? Queda entre yo y el teléfono, ¿sí? Pero Ajá, cuando ahora el tema más grande que estamos tratando aquí es cuando el gobierno recolecta toda esta información, ¿sí? Y para qué la puede utilizar eh, dentro de la política, ¿sí? Para influenciar el cambio manipular. económico, cultural, Ujú. etcétera, ¿sí? Así es, así es. Y bueno, lo peligroso de eso, bueno, que los quería llevar a eso. Si viajáramos en el tiempo y regresamos a los años 1940, ¿sí? Aquella época tan lamentable en la historia del ser humano, estoy hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas tú que existiera esta tecnología en aquel entonces, cuando se dio, ¿verdad? Todas aquellas, les mencionaba, aquellos actos tan atroces, tan lamentables con gran parte de la población, en términos del control, ¿sí? Poblaciones, sabemos que gran parte de la población judía siendo controlada en guetos. Ahora imagínate ahora con esta tecnología de hoy en día, cómo hubieran llevado a cabo ese exterminio, ¿verdad? Entonces, yo no digo que volvamos a llegar a tener una situación como esas, pero siempre tengo aquella frase como muy presente, los que ignoran la historia, ¿verdad? Tienden como a repetirla. Entonces, existe un celo, me da como cierto temor, cierto celo de que esta tecnología vaya a utilizarse en las manos equivocadas. Tendemos nosotros a confiar mucho en los gobernantes, creyendo que ellos son, tal vez tienen las mejores intenciones y habrá algunos que sí están buscando el mejor, lo mejor para la sociedad, para los países, pero pues ya hemos visto en casos que no siempre es así. Entonces, esa es la parte delicada con este tema de la identificación biométrica, la cual leía artículos que no está exenta también a que se den violaciones de datos, dando a entender de que estas bases de datos, muy bien decía el hermano Miguel, nosotros las alimentamos en el día a día con las redes sociales, con los comentarios, compartiendo nuestras ubicaciones, fotografías, etcétera. De ahí pueden ser violentadas, pueden ser hackeadas y ya la información nuestra, pues, pasa a manos de estas mega compañías y los gobiernos están involucrados con estas grandes compañías y al final pues, la información la terminan manejando los gobiernos, sabiendo dónde es que usted va, qué lugares usted frecuenta, cuáles son los productos que usted compra. Lo mismo ocurre con el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Conocen toda su vida a través del uso de la tarjeta de crédito. Y bueno, el sistema nos va llevando a eso, es difícil, ¿no? Uno no puede decir, es que voy a salirme del sistema, eso es, o sea, cuesta mucho, eso es falso y tarde o temprano vamos a necesitar del sistema, pero nuevamente, la idea de estos programas, hermanos, es siempre pues mantenernos alertas, despiertos, enviar un tipo de exhortación para estar cuestionándonos todos, ¿sí? De ahí no dejar que los medios nos vayan a manipular y por ende más adelante los gobiernos también, ¿verdad? Aprovecho tal vez este espacio antes de pasarte la palabra, hermano Tzvi, para invitar a aquellas personas que tal vez nos están visitando por primera vez en el canal, están viendo esta transmisión por primera vez, pues a suscribirse a nuestro canal. Le va a haber también otros programas de interés y sabemos que van a ser de bendición y le van a edificar.
Hermano Zvi, te paso la palabra. Dale, sí, y te quiero compartir acá algo, le quiero compartir también a la gente. Hablabas de el gran negocio que es. Sí, exactamente, tal como con Big Pharma, ¿sí? Y todas las medicinas que el gobierno le ayuda a vender, ¿sí? Cómo las corporaciones confabulan, tuvimos esto con Big Tech también, ¿sí? Confabulan con el gobierno con determinado fin. La tecnología biométrica no es la diferencia, o sea, no hace una diferencia con respecto a las otras. Eh, para que vean acá el tamaño del mercado de la industria biométrica, ¿sí? Eh, esto es en miles de millones, ¿okay? De dólares, 45.000, ¿okay? O 45 billones, se dice acá, pero en español se diría 45.000 millones en el 2021, ¿okay? 10% de crecimiento en el 2022, otro 10-12% en el 2023. Hasta el 2030 se va a ir a 137.000 millones de dólares esta industria. O sea, para que el que le guste invertir en la bolsa y no tenga tal vez esos dilemas morales, es muy buenas acciones para invertir. Fíjense la industria biométrica, porque obviamente no es un negocio que va a ser, que va a tener un destino fortuito, sino que va a ser mandatorio, ¿sí? Gracias a los gobiernos del mundo, ¿sí? Tal como tuvimos este caso tan famoso con esa medicina que no quiero decir el nombre, ¿sí? En donde el gobierno directamente la forzó. O sea, está comprando esa medicina, ¿ok? Pagándole a la industria. ¿De dónde saca esa plata? Del dinero de los impuestos, de las personas, que es también obligatorio, ¿sí? Es mandatorio, lo cual estas, la biometría también ayuda, dicho sea de paso, al cobro de impuestos, ¿sí? Porque ahora tenés a la gente en el sistema, ¿sí? Ese es simplemente un caso. Entonces, eso por un lado, tenés a los estados, cada uno de los estados, ¿sí? Los gobiernos que tenemos, pero también tenés ahora el gobierno global, ¿sí? Ahora ya llegamos a esas palabras clave, ¿sí? El nuevo orden mundial y esos temas que a muchos les interesan, que, o sea, muchos lo tildan de conspiración, pero los más grandes globalistas del mundo utilizaron este término. Este término no fue inventado por gente conspiranoica. Literalmente, presidentes de países dijeron: necesitamos un nuevo orden mundial". O sea, esto es lo que han estado haciendo, sí, desde siempre, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la hegemonía, ¿sí? Primero de Estados Unidos, pero conectado con muchos otros poderes globales, obviamente. Entonces, la ONU planea implantar a todos con implantar tal vez no sea la palabra, eso está traducido, sí, con una extensión acá, así que puede haber algunos errores, pero la ONU planea darle a todos una identificación biométrica para el 2030. Muchos escucharon Agenda 2030, hablamos de eso antes en este podcast, ¿sí? Y dice, más de 1.500 millones de personas en el mundo hoy en día no tienen una identidad legal. Pobrecitos. Nadie les puede decir quiénes son ellos. Necesitan un gobierno globalista que les venga a decir, ahora sos alguien, ¿sí? Pero también le dicen, obviamente, te podemos dar estas raciones de comida, ¿sí? Sos pobre, no te estás muriendo de hambre, simplemente con este ID, con esta identificación, te podemos dar tu ración de comida, ¿sí? Van a utilizar todo ese tipo de estrategias marketineras. Ahora, otras organizaciones globalistas que están detrás de esto, hablamos de esta también, ID 2020, ¿sí? ID, identificación 2020. Muchos dicen, ya pasó el 2020, ya no importa y esto no sucedió. No, 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 ustedes no entienden.
esto está sucediendo. Esto ya son noticias viejas. O sea, en el 2020 probablemente ellos ya llegaron a sus metas para el 2020, ¿sí? Ya la mitad del mundo prácticamente tiene esta identificación biométrica. De acuerdo al otro artículo, o sea, más tres cuartas partes del mundo tienen tipos de identificación biométrica. Tal vez no todo exactamente como les gustaría para la Agenda 2030, pero están llegando ahí. ID 2020, una organización que pueden fijarse acá si entran a la página id2020.org, tienen un manifiesto, hablan de su liderazgo, de la transparencia, de que no es una organización centralizada y qué sé yo, pero ¿a dónde hay que ir? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Ok? Vamos a ver quiénes son los sponsors. Entonces, bajas ahí, a ver quién está. Oh, Microsoft, ok. The Rockefeller Foundation, ok. Gavi, ¿sí? Otra compañía que Bill Gates es el principal accionista, que el gobierno de Estados Unidos le dio más de 300 millones de dólares para comprarle esa medicina que después amenazaron a gente a tomar o perderían su trabajo. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de organizaciones que están detrás de estas cosas, ¿ok? ¿Y por qué están detrás de eso? Simplemente para hacer dinero, porque ellos también van a proveer la tecnología para proveer esas identificaciones biométricas, ¿se entiende? O sea, como sale Bill Gates y te dice, sí, la manera de sobreponernos a la pandemia es que todo el mundo esté vacunado, sí, y queremos hacer todo lo posible para proveer este tipo de salud, ok. ¿Y quién está produciendo esa tecnología? Oh, también sus compañías. ¿Ok? Entonces, él mismo está haciendo lobby, ¿sí? En el gobierno para después venderle estas cosas, ¿sí? Eh, que el gobierno, en cambio, va a luego mandar sobre la población artículos del Foro Económico Mundial, sí, siempre mostramos, también ellos están detrás de esto también, les interesa mucho porque es algo que va a beneficiar a la civilización, sí, obviamente va a beneficiar más a aquellos grandes accionistas, liberando el potencial de la identidad digital para viajes seguros. ¿Okay? Quieren que viajes seguro, probablemente que no haya nadie que sea un terrorista. ¿Qué crees que haya terroristas? ¿Qué crees que pase otra vez con lo que pasó en 9/11? No. Entonces, acepta el identificación biométrica. Guía de especificaciones de identidad digital para viajeros conocidos. ¿Ok? Tal vez te digan, bueno, ¿sabes qué? Está bien, si no quieres tener identificación biométrica, no tengas identificación biométrica, pero ahora te vas a subir último al vuelo y te vamos a revisar todas las valijas, todas las cosas que tengas, te las vamos a sacar y volver a poner dentro de la valija. Y el que tenga identificación biométrica, no le revisamos nada, que entre, si es un viajero conocido. Entonces, todo este tipo de incentivos vamos a empezar a ver y probablemente hayan estado viendo en los próximos años, yendo hacia el 2030. Tengo muchas cosas más para compartir, pero tal vez les paso la palabra para que comenten Sí, sobre lo que vimos hasta ahora. sí, déjame decir que esto no es solamente en esos ámbitos económicos y políticos. Encontré que hay una organización o un negocio que se llama Protect My Ministry, o sea, proteja mi ministerio, que está ofreciendo toda esta infraestructura a las iglesias también. Y de hecho dicen, les leo cómo se definen ellos. Nuestro interés es proteger el ministerio para ayudarle a colmar las lagunas de su estrategia de gestión de riesgos. Con miles de ministerios atendidos en los 50 estados, nos comprometemos a ayudar a las organizaciones religiosas a mantener un entorno seguro para que puedan centrarse en cumplir su misión. Y esto tiene que ver con no solamente chequear el background, el trasfondo
de los que van a trabajar en las iglesias. Hoy sabemos que la gente que no necesariamente tiene un llamado para estar en una iglesia, simplemente se necesita operadores de sonido, aseadores, en fin, una cantidad de gente, músicos profesionales, no necesariamente que hayan tenido un encuentro con el Señor, sino que sean buenos en la ejecución de su tarea. Y entonces hay el riesgo de que lleguen predadores que acosen a los niños, a las señoras, a las muchachas, en fin. Entonces nosotros, dice esta organización, le vamos a garantizar que esto no suceda. Además, usted, señor pastor o señores ancianos de la iglesia, ustedes pueden, mediante la tecnología que le ofrecemos, darse cuenta de cuándo la gente va a sus reuniones o no, porque van a identificar a través del rastreo facial cuando la gente va a la iglesia y cuando no lo hace. Entonces digo, oiga, realmente esto ya está funcionando como más allá de lo que nosotros creemos y está metido aún dentro de organizaciones como esta, ¿sí? De nuevo, se trata de control hasta cierto Como un punto. tipo de Gestapo, diríamos, hermano Miguel. Claro, Eso se puede sonó llegar a como convertir en eso. Uno diría, no, 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 qué bueno que hagan la protección de todos estos niños y todo eso, porque ha habido tiroteos en las iglesias, ha habido una cantidad de cosas, entonces, no, no, sí, muy bueno eso. Por eso el lío de este asunto es que tiene una cara buena, pero la extensión puede llegar a ser terriblemente peligrosa y lesiva para todos. Entonces, y me llamaba la atención esto, porque digo, eh, a lo largo de la historia siempre ha habido ese sentir de querer controlar. Ustedes se acuerdan de los censos. ¿Por qué se hacen los censos? Los censos desde los tiempos bíblicos se hacían porque la persona en autoridad quería saber el potencial que tenía para ir a la guerra o los recursos donde militar. encontraba, Ujú. sí, militares, entre otras cosas. Y posteriormente los romanos, cuando leemos que ordenaron el empadronamiento, al cual se nos narra que fueron Joseph y Miriam a Belén, ¿era por qué? Porque necesitaban cobrar impuestos. Y esos empadronamientos tenían el propósito de saber qué gente estaba, dónde estaba y que debían pagar. Entonces, aún los censos que se hacen hoy en día, porque ustedes se han dado cuenta que hay gente que protesta y no quiere que la censen, otros dicen, listo, no hay problema. Cuando le preguntan a uno en esos formularios de censo, hay una cantidad de datos que supuestamente van a ayudar a la mejor distribución de los servicios y desarrollo de cosas que los gobiernos quieren hacer. Pero de esa manera estamos proveyendo información que ellos van a utilizar. Supuestamente debiera ser a favor nuestro, ¿no? Pero puede ser en contra. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hermano Tzvi. Hermano, perdón, hermano Miguel. Hermano Tzvi, querías compartir nuevamente. Adelante, por favor. Bueno, no, sí, también siguiendo lo que dice Miguel, y les quiero compartir acá mi pantalla nuevamente para mostrarles un par de artículos y cosas que estuvimos viendo, no solo en los últimos años, sino también, o sea, no solo durante la pandemia, pero durante ya las últimas décadas, se puede decir algunas de estas cosas. Primero, el mejor lugar, ¿okay?, en donde se está implementando esta tecnología es en China. ¿Okay? China, número uno. Eh, la- Fíjense esto, sonríe para la cámara el lado oscuro de la tecnología china de reconocimiento de emociones. Estábamos hablando de biometría, ya de golpe se metieron, qué sé yo, dentro de tu ADN. ¿Entiendes tú? Cuando les das un dedo, ¿sí? Toman todo el brazo. Entonces imagínate cuando te digan, oh, ¿qué pasa? Esa persona no está contenta con tener que ser una ovejita, ¿sí? Que le decimos cuándo puede salir y cuándo puede comer. Ah, bueno, vamos a reeducar a esa persona porque aparentemente no está agradeciendo todo este progreso que el gobierno chino está haciendo, ¿sí? Eh, el gobierno chino
¿ok? Ya llegaron al punto en donde te pueden decir, te llegan dentro del teléfono. Ellos tienen todo dentro del teléfono, todo dentro de una aplicación, ¿ok? Y esa aplicación te dice, está green, es, bueno, muchos lo conocieron esto, ¿sí? No solo en China. En los últimos 2 años, o del 2020 al 2022, o 2021, muchos en otros países conocieron esto, ¿sí? Así es. Y de golpe, ¿se te puso rojo? Bueno, entonces no, o sea, no te funciona para viajar, porque con eso también tú pagabas, o con eso también o sea, se va centralizando todos los servicios, ¿se entiende? Ah, no hiciste tal cosa, entonces no tienes suficiente crédito. Si hablábamos en otro programa acerca de la agenda del cambio climático, ¿sí? Todo se puede combinar en algún momento, ¿sí? Decir, ok, ya manejaste tu auto tantas millas, entonces ahora se te va a poner rojo para que no puedas manejar tu auto más. Ya emitiste suficiente carbono, ¿sí? China, el peor del mundo por uso invasivo de datos biométricos. Así es como te lo venden, ¿ok? El seguimiento biométrico puede garantizar que miles de millones tengan inmunidad. Qué buenos. Ellos solo quieren que estemos saludables, ¿sí? Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Entiendes? Sí, no sales de la casa, no sales de los 1.100 millones de personas que carecen de una prueba formal de identidad, la mayoría viven en Asia y África, no habíamos dicho eso, y un tercio de ellos son niños, según datos del Banco Mundial. Esta invisibilidad los aísla de los sistemas de democracia y bienestar social, ¿sí? Lo cual, bueno, tiene sentido, como decíamos antes, ellos no pueden recibir servicios del gobierno, ¿sí? Sin tener esta identificación. Acá, ID 2020 otra vez. Uno de los asesores del grupo renunció, ¿ok? Porque por esta centralización de los datos que ellos estaban promulgando. ¿Ok? ¿Qué más acá? En Irán, para las minorías religiosas, las tarjetas de identidad biométricas amenazan con convertirse en una nueva herramienta de vigilancia y discriminación. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa ahora si vivís en un país con un gobierno totalitario y te piden en la tarjeta biométrica que pongas tu religión? Y es un país islamista radical y tú eres cristiano. ¿Ok? Las implicaciones de la transición a la tarjeta de identidad biométrica no se comprenden por completo. Sin embargo, debería servir como una advertencia temprana de las formas en que la tecnología biométrica puede usarse para acelerar la discriminación, exclusión y la vigilancia si no está bien regulada dentro de un marco legal que respete los derechos. ¿Ok? Pero ¿quién te va a hacer ese marco legal cuando vives en un gobierno totalitario? ¿Se entiende? En la India, India dicen que es el laboratorio del mundo con respecto a la identificación biométrica. Tuvieron un programa muy grande que se llama ADAR, acá, ADAR, y lo ligaron incluso al ciclo de elecciones, a los votos electorales, lo cual obviamente es muy bueno porque vos decís, va a poder prevenir el fraude, ¿sí? Pero de otra manera, puede ser que, acá no tenía nada resaltado, eh, acá, mira, puede atentar contra el secreto del voto, ¿ok? Porque si no tenés un buen sistema encriptado, ¿sí? O en el blockchain, ponele, pero es simplemente un sistema que el gobierno literalmente está viendo lo que vos haces, ¿sí? Entonces, si tenés corrupción, como dijimos, que todos los gobiernos van a ser corruptos, te puedes poner en riesgo, ¿sí? Si sos una minoría perseguida, perseguidos políticos, etcétera. Algo parecido pasó en Afganistán con los talibanes, otro gobierno totalitario,
y la identificación biométrica. Al usar la biometría para identificar a sus enemigos, los talibanes habían arrancado una página directamente del libro de jugadas del ejército estadounidense. Saber quién pertenece a un pueblo, quiénes son, qué hacen, con quién están relacionados, de dónde vienen, todo ayuda a separar a los lugareños de los insurgentes. La guía del comandante sobre biometría en Afganistán, publicada en abril de 2011, ya esto es hace 10 años. La orientación se mejora mediante el uso de la biometría, mediante la identificación positiva del objetivo. ¿Sí? Es tecnología que ellos están usando. ¿Sí? Es la misma tecnología que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Entonces, simplemente les quería compartir unos casos. Hay muchísimo más. Si van a buscar hacer su investigación, en India, dice incluso, causó la muerte, ¿sí? de hambre de muchísimas personas porque en este caso no tenían el ID, la identificación biométrica. Ellos no estaban en el programa, entonces no le dieron las raciones. ¿Okay? ¿Qué pasó? Se murieron porque ellos no eran una persona para el gobierno. ¿Sí? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta y no caer, obviamente, no hay diferencia en lo que digamos nosotros porque los gobiernos ya tienen todo este control, tienen esta tecnología y la van a intentar implementar por completo en la próxima década. Todo esto es interesante, sin embargo, yo creo que la gente se está preguntando, entonces, ¿yo qué puedo hacer? O no podemos hacer nada, porque de hecho tenemos que ser conscientes de que nuestro rostro es la parte más pública de nuestro cuerpo. Usted puede ocultar los brazos, las piernas, el tronco, todo, pero la cara no. Está ¿Qué decía expuesta. Miguel? ¿Qué Sí, decía Miguel? solo en este caso. Muy bueno. Y de hecho, fue un problema durante la pandemia que la gente andaba con la cara medio tapada, ¿no? Aún así, esos sistemas de reconocimiento fueron capaces de rastrear a las personas, ¿sí? Entonces, tal como decía Zvi hace un momento, nosotros comunicamos mucho a través de nuestro rostro, las emociones que tenemos, nuestro carácter, se muestra allí también nuestros hábitos. Por eso es muy importante ser conscientes del uso que hacemos de nuestras propias imágenes y de las imágenes de nuestros niños, de nuestra familia. O sea, yo creo que es el tiempo de parar en la ingenuidad de, sí, sacar fotos por todo lado y súbalas todo el tiempo a las redes y súbalas y súbalas. Bueno, de hecho ya sabemos que eh, empresas como iPhone, como, perdón, Apple, tienen programas que nos clasifican las fotografías que nosotros hemos tomado a lo largo de los años. A mí me sorprenden, hace poquito que fue nuestro aniversario, mi esposa y yo, eh, nos apareció ese día de regalo de Apple un- una, una colección de fotografías nuestras de los aniversarios anteriores. Increíble. Yo no le pedí que lo hiciera, no le pedí que lo organizara. Simplemente reconoció las fotos de los dos y las puso juntas y dice para que se acuerde de dónde usted estuvo hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, así, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente al comienzo, nosotros podemos estar alimentando todo esto, podemos hacer de idiotas útiles. Yo creo que debemos poner un poco de control. Mire, a mí me asombra ver a los papás con niños pequeños hoy en día, que la manera de quitárselos de encima cuando están molestos es entregándoles un celular o un iPad, una tablet. Y uno puede ver al niño mientras los padres están haciendo sus compras de mercado y eso, el niño ahí absorto en la pantalla, ¿sí? De manera que ellos están desconectados del niño, el niño está conectado a quién sabe qué, ellos ni saben lo que el niño está viendo y cómo se está alimentando su, toda su mente y su ser inconsciente, y luego esas reacciones las van a ellos a enfrentar. Entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros? Yo digo, mire, si bien esto es una lucha contra un gigante monstruoso, debemos tener más control, más cuidado en esto. Evite usted entregarle a los niños esos aparatos para que ellos estén sacándose fotos de ellos mismos y de todo el mundo y subiéndolas todo el tiempo a las redes, no. No digo que no las comparta con otros familiares que tienen otras partes, sí, pero no lo haga público. Es que cuando usted hace las cosas públicas, de hecho, nunca leemos esos acuerdos que hay en todos esos programas que dicen que cuando nosotros subimos una fotografía a ciertos sitios, ellos tienen derecho de usarlo de por vida y tienen derecho de hacer lo que les dé la gana con eso. Entonces, no somos conscientes del poder que les estamos entregando. Y por eso es importante que nosotros tomemos un poco más de control en ese asunto. ¿Sí? Seamos más precavidos. Totalmente, totalmente de acuerdo, mano Miguel, con esa exhortación y la verdad que he hecho para mi saco, recojo para mí mismo, porque más de una vez yo he caído en ese error con mi pequeña, de que a veces con tal de que ella se esté tranquila o con tal de que ella tal vez con otros chiquitos, ¿verdad? También ella ve otros niños que tienen los dispositivos y entonces uno se siente mal porque, ay, es que, ¿verdad? Que también ella no se sienta fuera ajena al entorno de los otros niños, uno comete ese error, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo con usted. Y ya para ir finalizando el programa del día de hoy con estas palabras del hermano Atzvi y esta exhortación del hermano Miguel, poner atención, hermanos, porque cada vez yo me asombro que la tecnología definitivamente ayuda como una herramienta para esa plataforma que hemos creído, que hemos entendido en torno a tiempos finales, en relación a lo que es el gobierno de la bestia y el control que trae y el tema, les mencionaba al puro principio del programa, la marca de la bestia, todas estas tecnologías, pues pareciera ser que al final más bien ayudan, ¿verdad? Yo sé que es un tema profético que pues al parecer es algo inevitable que tiene que suceder, pero tampoco es que vamos a facilitar el panorama, ¿verdad? Para este gobierno de la bestia que, sí, vengan y entonces tómenos, tomen nuestra información, estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad, hacer, como decía el hermano Miguel, la familia, nuestros hijos, hagamos el camino más fácil. No, no, estar alertas y ir instruyendo también a nuestros hijos a ser precavidos, a tomar las medidas correctas en torno a este tema de la tecnología, específicamente hablando de la identificación biométrica. Hermanos, damos por terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Muchísimas gracias, hermano Etzvin. Jehová les bendiga y les guarde. A ustedes también, hermanos, que escuchan este programa nuevamente, invitarlos a compartir este programa con otros, si le gustó el programa, no le gustó el programa, a tener una participación, dándonos un me gusta o no me gusta, no hay ningún problema, invitándolos también a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Así que muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.